¿Cómo andamos? Chido. Buenas tardes, Bien. profesor. Estables. ¿Por qué estables, oigan? ¿Qué pasó? Pues el confinamiento sí afecta a veces. Afecta y bastante. Sí, es cierto. ¿En qué les ha afectado? ¿En qué los ha mermado a ustedes? Subí de peso y ya olvidé cómo hablar con las personas de forma normal. Sí, es cierto. A mí me dan ataques de ansiedad bien feo. Chale, profe. Sí, sí, Ay. como que Yo me di cuenta acostumbrados que mi tanto estilo de tiempo. vida se llama cuarentena. ¿Quién lo diría? Pues es que, digo, está padre estar en tu casa, pero uno que se la pasa todo el día trabajando también como que luego ya está encerrado, no ayuda mucho. Yo bajé de peso, no sé cómo, y estoy comiendo más. ¿Qué? O sea, Desparasítate, bro. pasa los parásitos. Yo lo no sé. aproveché. Sí, está canijo. ¿Cómo vieron lo del profe de FIME? Ya estaban hablando de eso, ¿no? Están escuchando. Pues dime, ¿qué podemos esperar de Y ellos? vamos a empezar a hablar, profe. Ni modo. Ya van a empezar a hablar de mí, ¿o? No, es cierto. No. El nombre del profe de FIME se queda No, pues corto con el profe de Asia, dicen. @ semiótica. ¿Quién es la semiótica? La profe Juana. Ay. Es que, pero ahí ¿Qué? es diferente, es que le tenemos miedo de equivocarnos. Sí. Yo pienso que siempre han sido, hay muchos profes así, y de hecho ese se vio hasta decente comparado con los que me han comentado que hay en leyes y en otras facultades. Yo tengo una opinión, profe, sobre esa situación. A ver, dime. Yo digo, no por nada te graban en una clase. Ese es Eh, mi cuestionamiento. Si ya lo grabaron es porque pues ya van varios días o incluso semanas que el profesor tiene una actitud así con los alumnos y por eso fue el hecho de que lo grabaron. Yo me pregunto, ¿sabía que lo estaban grabando? Porque, uno, si sabía que lo estaban grabando, ¿qué cosas no les dice cuando no están grabando? O dos, o lo hizo adrede o se le olvidó que estaban grabando. O sea, wow. yo insisto que lo que yo más bien creo que él estaba consciente de todo, pero más bien, como se usa mucho esa palabra ahorita, pero la voy a usar, está tan normalizado ese tipo de comportamiento entre los profesores de otras facultades que no creen que es malo. O sea, no sé si me explico, hasta siento que pecó de ingenuidad el maestro. Pero como ahorita todo está pasando en redes sociales y en redes sociales todos tienen opiniones distintas, pues se convirtió en escarnio público. De hecho, una amiga que tengo en FIME, está con ese profe y de hecho es compañera del alumno. Ajá. Me dice que es normal, que ese profesor lo hace con todos los alumnos, pero dice que Sí. su error fue que se lo hizo a un joven que tiene, pues, creo que tenía Asperger o algo así. Asperger, sí. Mi amiga me dice, No ese digan profe- eso. O TEA, Bueno. no sé cómo se le conoce. Es que también, fíjense que nosotros, bueno, dime, Alfonso, perdón. Me dice que ese profe siempre ha sido así, la gente nunca se ha quejado, pero como que tuvo la desgracia o la ingenuidad de atacar a un joven que, pues, no quiero saber que denle trato especial, pero digo, como que no sea tan malo con él, o sea, también téngale paciencia. Pues mira, aquí en el colegio en particular hemos tenido alumnos con lo que se conoce como TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista. Yo incluso llevé un taller sobre eso porque a mí ya me preocupaba precisamente cómo tratar a mis alumnos con ese problema. Y sobre todo porque mira, y por eso saco el tema, hay una delgada línea entre, ok, vamos a aceptar que estén y todo, y también permitir que hagan lo que quieran. No estoy diciendo que el alumno estuvo mal o que el profe estuvo bien, no, por el contrario, no se puede tratar así. Pero, por ejemplo, nosotros a ustedes les exigimos pues una evaluación y nada más porque hay una persona con una condición distinta, sí tenemos que saber cómo actuar, pero también tenemos que evaluarlos, no sé si me explico. Sí. O sea, no nada más podemos dejarles pasar lo que sea. ¿Sí me explico? Profe, yo tengo una opinión. Independientemente de que tenga el trastorno, no está bien la forma de hablarle así a los alumnos. Es Sí, que no, está bien. ahí hay un problema. Es que todos ponen la noticia de que insultó o faltó al respeto a un niño, a un estudiante con Asperger. Yo pienso que no hay que poner así la noticia por el simple hecho de tratar así a tus alumnos. No, yo tampoco lo justifico, para nada, pero también pónganse del lado del profe.
O sea, a veces, ¿no? O sea, en ese sentido no, porque no estuvo bien para nada. Pero también a veces del lado del profe que tenemos que lidiar con diferentes personalidades en un grupo. Y a mí me ha tocado tener alumnos no con ese problema, por el contrario, muy listos que te quieren llevar al límite, que también en clase están así de que te quieren hacer enojar o te quieren hacer rabiar. Digo, no sé si han pensado en eso, o sea, nada más pensaron en lo que el maestro dijo, pero no han pensado que hay alumnos que también son agresivos, ¿no? Y si ya estamos precisamente para denunciar cuestiones de agresividad, también hay por parte de alumnos, ¿no? Sí. Sí, o sea, los malos tratos hay de ambos lados del escritorio. A mí me ha tocado, ¿no? Me ha tocado como alumno, me ha tocado como profe. Sí, y obviamente no estuvo para nada bien. Pero vuelvo a lo que les decía, o sea, siento que en muchas de esas facultades tienen la idea de que así es como se educa. Y no está bien. De hecho, yo siempre lo comento y con los alumnos de primero, esas cosas se comentan mucho en otras facultades, porque en filo, la verdad, en filo no pasa. En filo no, yo desde que soy estudiante y maestro, en filo esas cosas no. O pasan en un nivel que no sé, pero a mí nunca me ha tocado un maestro que me insulte. Yo, Y si llega a pasar, creo que a él se denuncia y se toman acciones. ¿puedo yo hablar Vale. de una experiencia que tuve? Sí, Estaba en cuarto de primaria y tuve una profe que me odiaba a muerte. Pero chéquese la razón por la que me odiaba. Yo me llamaba, mi nombre era exactamente igual que el de su ex marido. no manches. Y luego me agarró a mí porque dijo, pues te llamas como mi marido y como que más o menos te le pareces y la agarró contra mí todo el semestre, todo el año escolar. Sí, sí. Y casi me iba a reprobar, nomás porque le caía mal, pero tanto el repre como el director como el Sí, supervisor dijeron que, mira, también no te pases tú. Al final me dejaron pasar, pero me dijeron que, mira, ¿sabes qué? Vete de la escuela, cámbiate a otra escuela, te ayudamos, te damos el pase, no sé lo que tú quieras, pero sí te voy a recomendar que te cambies de escuela porque esta profe es muy intocable, por así decirlo. Creo que era sí. coordinadora del sindicato, no sé qué, de profesores, me dijeron, te sale más barato a ti irte de la escuela. Sí, no, imagínate, no, es que eso ya es una patología, no sé cómo llamarlo, ya es un problema psicológico el de eso, o sea, eso ya raya en lo, porque eso es lo que voy, les digo, para nada, vuelvo a repetir, sobre todo por lo que dice Juan Antonio, tiene razón, no podemos tratar así a los alumnos, a mí Dios me libre, ahora sí que voy a meter la religión de comportarme así con alguno de ustedes o con algún alumno, pero definitivamente a veces tenemos momentos los profesores en que sí levantamos la voz y regañamos porque, pues, te digo, uno pues también tiene un mal día o uno también llega al límite. Pero ya eso de estar en toda la clase, ahí sí es donde se vio mal. O sea, malo si hubiera sido un momento ¿cómo se llama? De arrebato, pero no, se vio que así está todo el tiempo, ¿no? Esa es la Maestro, diferencia. Sí, mande. bueno, yo vi el video y se lo enseñé a mi papá porque mi papá estudió en FIME y mi Sí, tía también. Ellos tuvieron a ese maestro y decía que el maestro así era y así es. Así son muchos maestros de FIME, que hasta te hacen llorar. A mi tía ese maestro la hizo llorar. Entonces ellos lo veían como que eh, algo normal que pasara, de que ellos comentaron, es que así te tiene que, o sea, bueno, yo no concuerdo con esa opinión de ellos, pero claro, ellos claro. mencionaron que te tienen que tratar así porque así te tratan en las empresas, o sea, están educando a ingenieros o algo así, y así tratan los maestros porque ellos piensan que tratándote así te van a educar para que llegues a una empresa y que ya estés acostumbrado a esos tratos. Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, o sea, ya estamos en una etapa donde no podemos permitir, ahora con las redes, pues esto se difundió, pero eso es a lo que voy, ya era, y el hecho de que existiera, que eso es lo que precisamente por eso lo comento, y lo comento ahorita antes de entrar a clase para también tener opiniones distintas, y además quería saber la opinión de ustedes. No quiere decir que esté bien, o sea, el hecho de que por mucho tiempo lo traten así no quiere decir, o se trate así no quiere decir que esté bien, pero también a veces pienso que de repente a veces también hay videos malintencionados donde quieren así como que porque a lo mejor un maestro les cae mal o lo editen en un momento de rabia. No, no, aquí no es el caso, les digo, para nada es el caso con ese video porque sí se ve que el profe está en todo el tiempo así, pero como dice la compañera y a lo mejor sí ella le pregunta también, porque yo también tengo un hermano que estuvo en leyes y me dicen, no hombre, pero no nada más uno, ni dos, o sea, casi todos los profes son igual, te gritan, te dicen de maldiciones todo el tiempo. Y les digo, yo afortunadamente enfilo en toda mi experiencia, tanto como estudiante como profesor, tuve profesores que eran estrictos, pero nunca tuve un profesor que regara a insultos de esa manera.
Yo no sé, yo sé ustedes, pero yo no. ¿Sí? Y digo tanto profe como alumno, porque como alumno y como profe, digo, no conozco un profesor que sea como compañero así, pero pues, quién sabe, ya igual también en clases son distintos. ¿Quién levantó la mano? ¿Kevin? Ah, sí, solo quería opinar, bueno, yo también todo lo que estuve en filosofía, en la prepa, en la secundaria, o sea, nunca me tocó ningún maestro así. Si acaso, poquito, pero hablando con maldiciones sobre la clase del profe Vieira, pero una que otra nada más se le salía estúpido, idiota o cosas. Bueno, no son maldiciones en sí. Pero siento que filosofía es una de las facultades más tranquilas. Sí. ¿Y saben por qué? Perdón, Kevin, dime, Kevin, perdón. No, ya estaba terminando el comentario. Gracias. Sí, es que, ¿y sabes por qué? Porque en filosofía somos abiertos en relación a que si esto pasa, hay denuncios. Es que yo recuerdo un grupo que sí denunció a un profe, ya hace muchos años en mi historia, y de hecho el profe ya no está por eso, porque si no, es que sí nos trataban mal y demás, fueron con la coordinación, fueron a la dirección y el profe pues lo sacaron. O sea, eso es lo que pasa en filo, no es que no pase, es que ha sido tranquilo porque cuando pasa, los alumnos se sienten con la libertad de denunciar y digamos que no hay lo que podríamos decir es un contubernio con la dirección y las coordinaciones. No, todos están de acuerdo en que si algo así pasa. Y les digo, y no es porque esté en filo, porque estemos en filo que digamos que somos mejores, es porque, pues por nuestra tradición humanista, tenemos esa capacidad de ser críticos y de denunciar cuando algo está mal. Pero en otras facultades, y ahí sí ya estoy hablando ahora sí mal de otras facultades, como que se protegen mucho, ¿no? No, es que es así debe ser y así continúa. ¿Sí? O sea, no es lo mismo llegar a denunciar a un profe porque dices, no, es que me reprobó algo así, o porque te trate mal. Ahí creo que es donde está la diferencia. Y concuerdo con ustedes, no está bien el trato. Y les digo, y no está bien tanto así que en filo, les digo, a lo mejor ahorita ustedes pueden decir, a lo mejor tenemos profesores que nos regañen y eso, pero insultos y también y ese tipo de actitudes, como dice Alfonso, de que nada porque me llamo así, ay, que dijo no. Y si llega a pasar, los profesores no duran, porque pues no sé, esas cosas no se aceptan. Por más que se digan a veces otras cosas. Sí. Bueno, ¿alguna opinión? Yo quería hacer una pregunta más específicamente a usted. Sí, dime. He escuchado muchas opiniones sobre este tema y dicen que puede que se trate de un choque de generaciones. Pero yo me pregunto, ¿usted tuvo maestros, no en filo, en la escuela, en su carrera académica como tal, tuvo maestros así? Pero siento que, ¿cómo explicarlo? Es que uno dicen que es porque nuestra generación está acostumbrada a ser educada de una forma más tranquila y no tan estricta, mientras lo de generaciones pasadas, como usted, estén más acostumbrados a la disciplina, llegando incluso a, creo que ya no se permite el castigo físico. Bueno, No, aunque no sé si es cierto, porque el personal, a mí sí me tocó un parte de castigo físico, pero los primeros años de la primaria, ya después se prohibió, creo. sí. Sí, a lo mejor recuerdos reprimidos de secundaria. En Recuerdo de secundaria. Vietnam. Sí, recuerdos de Vietnam, exacto. Secundaria, tal vez en la prepa, maestros de educación física, esos que te tratan así, que te gritan de todo. Pero en general no recuerdo a alguien que se haya excedido más que con palabras, ¿no? Yo igual estuve en una secundaria que era de muy mala fama, acá en una secundaria pública acá en Santa Catarina. Y sí, recuerdo que en la secundaria, pues, pero todos los días había una patrulla afuera, pues nada más para que vean cómo estaba el ambiente. Entonces, sí, por eso los maestros también eran así como que muy agresivos, pero porque en general era un ambiente muy agresivo, ¿no? O sea, no sé ni siquiera cómo salí vivo de la secundaria. Yo estoy en artillero, así que le entiendo. Sí, ándale, cuando estás en una secundaria así, ¿no? Que es un foco de problemas y tienes patrullas todo el tiempo afuera, es que algo está mal. No, profe, yo estaba en una secundaria, Sí. era de tiempo completo. Y pues no es por ofender a nadie, pero siempre iba, bueno, estaba pura gente de la alianza y así. Sí. Y pues yo estuve en una primaria decente, por así decirse. Y luego de que pues estaban todo el día ahí con calor y todos se ponían agresivos. Días en el salón se agarraban a pelear, se aventaban los bancos, se aventaban las libretas al abanico. Sí, yo tampoco no sé cómo salí vivo de Yo estuve peor en mi Cebetis, yo estaba en un Cebetis, metieron una pistola una vez y querían matar a una chava, así de Valeria, no manches. Sí,
Es que acá en Tamaulipas está bien No. arraigada ese rollo de creerse sicario, creerse halcón, creerse, no sé, o sea, muchos chavos ¿Matachín o qué? trabajan, ¿eh? ¿Matachín o qué? Casi. Entonces una vez metieron una pistola porque querían matar a una chava porque el tipo andaba con ella y el tipo se creía, creo que halcón o algo así, y pues metió una pistola para matarla, pero pues no la mataron. Dios santo, son historias de terror. ¿no? Bueno, yo Historia estuve, de Tamaulipas. yo estuve en 3 A ver. primaras diferentes, en diferentes niveles socioeconómicos de Monterrey, aunque sea de medio mamador, sí estuve en varias diferentes. Estuve una cerca del Artillero, cerca de Prolamsa. Estuve una en San Nicolás, en la zona bonita o civilizada, por así decirlo. Y estuve en una cerca del centro. Créanme que la menos problemática era la de San Nicolás, porque era un vecindario más o menos agradable, había policías, tenían cámaras, tenían luz, tenían aguas, derechos humanos, o sea, sí está. Y en cambio las que estaban en el centro o en el Artillero eran más peligrosas, los profes de plano ni les importaba la escuela, y creo que una vez llegaron un profesor golpeó a un padre de familia enfrente de su hijo. Ay, qué dijo. Ya ven. Con una botella, no me acuerdo qué era, no. Es que, fíjate, todo eso que mencionan, y sobre todo porque como historiadores creo que es lo que sabemos cómo manejar la situación, es lo que puede ser la respuesta a por qué estos comportamientos en facultad, o sea, son como ecos, ¿no? De una educación de profesores como el profesor de FIME, de generaciones pasadas que pues se quedaron con la idea de que así son las cosas, ¿no? Y pues es como estamos hablando, esas cosas se tratan como regulares y pues, y la educación y la pedagogía ha cambiado mucho y por eso ahorita hay un choque, sobre todo actualmente, porque sí hay un choque bastante evidente entre las actuales formas de enseñanza y la vieja forma de enseñanza que era esa vieja letanía de que la letra con sangre entra, no sé si lo ubican, ¿no? Pero pues ahorita ya es algo que ya no se tolera, no se permite más que otra cosa. Y entonces por eso todavía profesores pues tienen esa, digamos, perspectiva de las cosas, que no lo ven mal, lo ven como, pues es que así ha sido siempre, o sea, y no, eso próximamente va a cambiar, ¿no? Bueno, pues esa es más o menos la discusión por ahí. Y sí, les digo, entonces todavía pues, ustedes tienen recuerdos de ese tipo de educación. ¿Quién sabe cómo siguen las cosas actualmente? Digo, habría que también echarle la mirada a otros niveles de educación más que en el que estamos, porque pues eso puede convertirse precisamente en un eco de todas estas cosas. Ok. Bueno, estamos. Y lo bueno es que estamos tranquilos. Ok, déjenme les hablo ahora de cosas tristes. Digo, sí, cosas tristes yo creo por... ya esta semana vamos a aplicar lo que es la primera evaluación del semestre. Entonces, miren, yo por aquí va a ser en Nexus para que tengan acceso a Nexus. La evaluación va a ser la siguiente. Hasta esta parte, hasta hoy todavía vamos a ver una lectura más sobre esa evaluación, pero va a ser la siguiente y comparto pantalla. ¿Sí? Y ahorita me preguntan las dudas que tengan y demás al respecto, pero déjenme primero les explico antes de empezar. A ver. Ok, bueno, ahí si ustedes pueden ver la pantalla tenemos Nexus. Cuando ustedes entren en Nexus, que miren, por eso también les pregunto, porque como esta es una versión nueva, yo exactamente no veo lo que creo que ven ustedes. Más o menos creo que van a ver lo mismo, pero van a ver una parte que se llama estructura. Ahí en estructura le van a dar clic y dicen la etapa fase 1, viene una parte que es el control de lectura. Ahí le van a dar ustedes clic y viene precisamente pues, lo que hemos estado hablando, los temas, la forma en que hemos trabajado y demás. Por ejemplo, la dinastía Qin, las guerras del opio, la restauración Meiji, bla, bla, bla. ¿Sí? Es como una especie de guía orientada. Ajá, sí. Pero yo quiero que pongan atención es en área de recursos. En área de recursos viene, aparte de todas las lecturas, viene un archivo, no sé si lo ven, que dice preguntas evaluación parcial 1. Ustedes le van a dar clic y se van a desplegar 12 preguntas. 12 preguntas. Aquí vienen las instrucciones que les voy a pedir. Para este viernes, porque va a ser para este viernes, les voy a pedir que ustedes escojan 5 preguntas de las que precisamente vienen aquí de las 12
y desarrollar las respuestas a manera de reflexión sustentada en las clases y las lecturas. ¿A qué me refiero? Sí, me refiero precisamente a que la evaluación de esta parte del semestre va a consistir en que ustedes, y precisamente porque como son muchas cuestiones las que vimos, yo les voy a dar a elegir que ustedes escojan de entre estas 12, que si se fijan son los temas que hemos visto, cómo fueron los Manchú, la rebelión de Taipí, las guerras del opio, todos los temas que hemos visto, todos. Les voy a pedir que reflexionen y desarrollen estas respuestas de 5 nada más. ¿Sí? ¿A qué significa que sea una reflexión y que sea más sustentada en las clases y en las lecturas? Que no quiero obviamente copy-paste, porque precisamente les estoy dando tiempo para que ustedes puedan repasar, pero no quiero eso. O sea, quiero que sean reflexiones sustentadas. O sea, no me voy a fijar en que sean datos correctos, me voy a fijar en que se explique y se entienda lo que vimos de cada una de estas cosas. ¿Sí? Y les voy a pedir, insisto, que nada más sean 5. Entonces, ustedes hacen un documento, escogen las preguntas, ¿sí? Un documento en Word, desarrollan las respuestas, ¿no? De preferencia, así como les digo, sin tratar de estar copiando y pegando, o sea, que sea algo así como un desarrollo, como pequeños 5 ensayos de cada uno de estos temas, ¿sí? Los pongan, y me los envíen precisamente aquí mismo en esta parte, que creo que a ustedes les va a aparecer ahí en control de lectura un apartado para poder subirlo, que a mí no me aparece, pero creo que a ustedes sí les va a aparecer. Sí, todavía, y va a ser y aquí tengo la fecha límite, para el 23 de octubre, o sea que es este viernes, hasta el mediodía. ¿Sí? Y pues en eso prácticamente va a consistir. A ver, preguntas ahora sí. ¿Solo 5? Solo 5. Ok. Solo 5 porque precisamente como quiero que realmente se enfoquen en los temas que hemos visto, agarren los que más, digamos, les sean para ustedes, digamos, importantes o que entiendan mejor. ¿Por qué solo 5? Porque estaba pensando, a lo mejor que sean todos, pero la verdad yo prefiero más que contenido, ¿sí? Sustancia, no sé si me explico. Y entonces por eso dije, bueno, puede ser un trabajo muy largo que expliquemos todo lo que hemos visto, así que pues ustedes escojan los 5 temas con los que más se relacionen y de ahí me voy a precisamente calificar. Creo que es más conveniente eso a que sea así un mega ensayo de muchos, y además lo que quiero precisamente más bien es evaluar si se entendieron los temas, aunque ustedes escojan los temas, por lo menos que sean los temas que precisamente mejor se entendieron en la clase para ustedes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Las preguntas en modo las respuestas en modo de reflexión, ¿es cierto? Sí, en modo de reflexión. ¿Por qué en modo de reflexión? Por eso, porque miren, ya estamos en una situación que si estuviéramos en clase, pues ahí estuvieran contestando como lo hemos hecho, como alguna vez nos tocó, ¿verdad? Incluso al principio del semestre pasado. Pero pues la situación en la que estamos, pues hace que ponerles un examen así, verlos en la cámara y demás, se me hace excesivo, ¿no? Entonces, bueno, tienen esta semana para contestar 5 de las cuestiones que por ahí les pongo. Pero entonces lo que yo voy a checar cuando esté revisando es que sea una reflexión más que sí, pasé todo lo que vi en el libro y lo copié. Y de eso me doy cuenta. Digo, realmente uno se da cuenta porque ahí te das cuenta donde no hay reflexión, solamente están poniendo los datos y demás. Y pues aquí creo que debatimos lo suficiente como para no llegar a eso. O sea, para que las respuestas no se deriven en cosas sencillas, ¿no? Que sea una reflexión amplia de cada uno de estos. Entonces, sí, una reflexión de esas 5 cuestiones, de las que vayan a escoger ustedes. A ver, José Isabel, dime. Dijo que a manera de reflexión, sin embargo, mi duda es sobre la extensión de las propias preguntas. No Ok, tiene... muy bien. La extensión, miren, no me gustaría poner límites, pero mínimo una cuartilla por cada uno. ¿Sí me explico? Un mínimo de una cuartilla. Sí, creo que con una cuartilla, 2, 3, puede ser digamos, pero mínimo una cuartilla, porque pues una reflexión yo creo que sí debería llevar eso. Por eso todos ustedes escojan lo que más les convenga en relación, más que más les convenga, lo que más hayan aprendido de los temas que vimos y que puedan desarrollar libremente. Y si se fijan bien en los temas que hemos visto todos, viene todo lo de China que vimos, todo lo de China desde el siglo XIX, lo de la unión con Tokugawa, incluso relación con Estados Unidos, lo último que vimos de Corea y lo que vamos a ver hoy, que son los factores del nacionalismo del sudeste asiático, que es una lectura pequeña que ahorita voy a hacer y que, bueno, es la que voy a explicar. Pero pues eso es el punto.
¿Alguna otra duda? Es que lo estuve pensando porque dije, ¿cómo los evalúo si les pongo un examen de preguntas múltiples y más? Pero creo que estamos en un punto, y pues les digo, soy sincero con ustedes porque además siempre he sido sincero con ustedes, donde creo que un examen de preguntas múltiples, la verdad, no me va a decir si realmente aprendieron o no. Entonces yo prefiero entonces mejor una especie de, este examen no se significa en tipo ensayo, ¿no? Donde ustedes escogen las temáticas y desarrollan lo que vimos. Creo que eso es mejor. Ahora, ¿por qué 5? Les digo, porque sí creo que se concentra mejor y también porque quiero revisarlos este semestre, en el próximo año. Y si me hacen de todos, imagínense, no voy a acabar nunca. Examen experimental. Sí, estoy esperando con ustedes, lo siento, pero pues es lo mejor, para mí, la mejor forma de evaluarlos, incluso en un mundo ideal sería ni siquiera examen, ¿no? Un trabajo, pero pues realmente, como ya les había dicho en otras ocasiones, y por eso les digo que participen, pues no me puedo basar nada más en las opiniones de los 3 o 4 que opinan siempre, ¿no? Entonces, por eso también este examen es para, bueno, y los demás, ¿sí? Yo conozco las opiniones de muchos de los que comentan aquí, pero los demás, entonces este tipo de evaluaciones para eso, ¿no? Para ver qué tanto están entendiendo. Bueno, los que ya conozco sé que más o menos sé que incluso lo que hasta van a poner, porque pues hemos platicado, pero los que no, oye, sí se entiende, ¿no? A ver, más dudas al respecto. Se entiende. Sí, gracias, Antonio. ¿Más dudas al respecto? Entonces, es sencillo en el sentido de lo que se tiene que hacer, pero sí me interesa que estas reflexiones, esta evaluación parcial que les estoy poniendo, sea eso más, les digo, porque si lo hago simple, siento que creo que una materia como la que estamos viendo y la forma que estamos debatiendo, hacer esto con opciones múltiples y más no me va a demostrar realmente que estén poniendo atención. En cambio, si hacemos esto de hacer como esta reflexión de los 5 temas que ustedes escojan, me va a dar más una idea de que realmente están en clase y que esa es la idea de las evaluaciones. Dime, ¿cuál es la ponderación del examen? Sí, ahí va, ahí mismo viene. Si ustedes se fijan, ahí en contenido, dice en estructura, el valor es de 30 puntos. De hecho, aquí viene, no sé si están viendo la pantalla, la evaluación de todo lo que nos falta. 30 puntos, aquí no se ve porque creo que está, pero es 30 puntos el primer control, 30 puntos el segundo que va a ser algo similar, la asistencia y la participación 10, presentación del trabajo 10, y creo que ahí nos faltan que 20, ¿va? 20 puntos que son los del producto integrador, del que ya ese también ya les he hablado y bueno, no les he recordado, pero recuerden que es el que vamos a presentar al final. Qué miedo. Qué miedo, sí, ya sé, pero pues algo tenemos que evaluar. ¿Que cómo van con eso? ¿Van bien los temas? Yo digo, ya varios me platicaron que quieren hacer y demás, pero pues recuerden ahí ya ponerse las pilas con eso. Bueno, en mi caso estoy esperando que lleguemos a la parte de Japón posguerra para saber en qué enfocarme y en qué no. Pero sí he buscado algo de información. Mira, te voy a adelantar porque siento que si llegamos hasta esa parte y luego ya no te va a quedar mucho tiempo, nos enfocamos más en lo económico. Ok. Si quieres hacer sobre la posguerra en Japón y pudieras tocar a lo mejor aspectos no económicos como política o cultura, pues de hecho me voy a enfocar en eso, más bien solo en la política. Pues está bien, porque sí, la verdad, yo le doy un énfasis económico, la lectura que vemos es más económica, en el sentido de que se habla sobre la crisis del petróleo, la recuperación económica, la cuestión del trabajo y muchas cosas por el estilo, la innovación tecnológica, varias cosas ahí. Entonces creo que empezaré a trabajar más en lo político. Sí, y también por eso les digo que me pregunten, porque si tienen dudas, ok. A ver, ¿alguien más? ¿Ibas a decir, José? Creo que levantaste la mano. Había dicho al principio del semestre que el tema era libre, claro. Sí, es libre. Sí, aquí. Estamos viendo. Yo quería hablar sobre las cuestiones del arte, de cómo ha influenciado a Occidente, pero no encuentro mucha información al respecto. Entonces, mi pregunta es... No te escuché lo último, perdón. Se cortó el micrófono. ¿Se cortó? Sí, repite por favor, si eres tan amable. Yo quería hablar sobre cuestiones del arte, de cómo ha influenciado a Occidente para la cultura popular.
Sin embargo, me topo con la mala suerte de que o no hay suficientes fuentes confiables o en su defecto casi nada. Entonces estaba pensando en si cambiar de aspecto o centrarme en un tema más histórico, como lo hizo mi compañero Alfonso. Sí, yo ya les había dicho, sí es tema libre, pero por favor guarden nada más la proporción de que sea algo contemporáneo y que pueda de preferencia algo que precisamente no veamos o veamos poco o se profundice más de lo que vemos en clase. Ese del arte está bien, solamente qué tiempo ubicarlo y demás, sobre todo porque también eso, si te vas a lo mejor al punto del arte antiguo, yo creo que sí el trabajo no entra porque pues estamos hablando ya ves, desde el siglo XIX aprox para acá. Sí, tal vez el caso de Japón un poco antes porque empezamos con lo del Sengoku. Pero de preferencia que sean temas más recientes o más contemporáneos. Sí, yo también quiero preguntarle eso. ¿Qué temporalidad debemos ponerle? Por ejemplo, yo tengo planeado mi trabajo abarcarlo desde finales de la posguerra, es decir, 45 hasta casi finales de los 90. Así que... En tu caso no hay problema, porque es un tema de la posguerra y todo eso entra, ¿no? O sea... Y más como es la política, pues tengo que darle un seguimiento más o menos de como 50 años para que más o menos se entienda lo que estoy hablando. Sí, no, ahí yo por temporalidad no me refiero tanto a extensión, sino a que, por ejemplo, no me manejen cosas que ya vimos el semestre pasado de por ejemplo, China dinástica, Japón antiguo, porque pues son cosas que ya no entran para lo que estamos hablando aquí. A eso me refiero con la temporalidad. Ya ustedes saben qué extensión de tiempo abarcar, que eso es otra cosa. Ok, muchas gracias. Y por ahí, o sea, ya hemos visto varios temas, se pueden profundizar en más, y si todavía hay temas que no hemos visto por ahí, pues bueno, yo la verdad, a mí me gusta mucho este curso porque de aquí han salido temas de investigación muy padres al final del semestre de mis alumnos. Yo recuerdo varios así muy padres, uno sobre cine, uno sobre el fútbol en Japón, ese me gustó mucho. Uno sobre muchos son de Japón, de China, la República Popular, la Reforma Agraria, la Revolución Cultural en China, las guerras de Corea, ¿sí? La guerra de Vietnam, ¿no? El genocidio en Camboya, o sea, hay muchos temas, por eso también lo dejé libre, porque bueno, el primero recuerdan que era para conocer el sudeste asiático, pero ya a estas alturas el margen precisamente de temáticas en la historia contemporánea pues son muchos, ¿no? Entonces ahí, síganlo, si todavía no tienen un tema, sigan pensando bien, porque pues hay muchos temas. Nada más recuerden que sea pues obviamente del este y sudeste asiático y en temas más contemporáneos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Ok, entonces vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es cortito porque la verdad no es una lectura muy grande, pero quería iniciar con China, pero preferí mejor incluir este tema porque como que no le hemos puesto atención al resto de Asia y no le vamos a poner atención como el semestre pasado porque aquí, entonces vamos a tener dos lecturas, esta es la primera y otra que vamos a ver del sudeste asiático, que la otra pues es para después, pero esta se llama Los factores del nacionalismo. Por ahí viene también en sus lecturas de Nexus, por si, bueno, a lo mejor no la puse en Teams, pero ahora ya que Nexus ya parece que está funcionando bien, es esta que se llama Ases Sudorientales desde principios del siglo XX hasta la segunda, que es esta lectura, ¿no? Esta lectura que espero que puedan ver por ahí porque voy a leer algunas partes, sobre todo de la primera parte que tiene que ver con el nacionalismo. Y bueno, esta lectura, les digo, solamente la voy a resumir, nos habla sobre el nacionalismo, ¿cómo decirlo? El nacionalismo que surge en el sudeste asiático producto precisamente de lo que es el siglo XX y lo que son precisamente muchas cosas que se dan en este momento. Bueno, ahorita vamos a leer. Y bueno, voy a empezar porque precisamente les digo, voy a leer por lo menos la primera parte y ahorita les explico. Y ya con lo que ustedes un poquito conocieron del semestre pasado, pues nos vamos a complementar. Ahora sí, porque no había empezado a grabar, ahora sí empiezo a grabar. Ya se inició, grabación. No sé quién la inició. ¿Quién la inició? Jeje, yo. Ok, nada más avísenme, ya les dije, porque luego... Perdón. Luego el profesor cambia su cara. No, sí. Es cierto. Ok, empecemos. A principios del siglo XX, la conquista de Asia Sudoriental por el occidente ha concluido. Solo el Siam ha podido mantener difícilmente su independencia gracias a su posición de amortiguador entre las posiciones británicas y francesas. Esta situación no sufriría ya más cambios hasta la Guerra del Pacífico, pero dentro del colonialismo triunfante ya las fuerzas que tienden a derribarlo. Es cierto, en eso nos quedamos en el sudeste asiático el semestre pasado, ¿se acuerdan? En el colonialismo, excepto Siam.
Sí, que fue el único ahí país que más o menos no se dio ante el control total, pero la verdad es que el colonialismo, como lo vimos el semestre pasado, no se trataba de que un país estuviera en manos de otros, se trataba de que la economía estaba controlada por extranjeros. Entonces, para esa situación, prácticamente toda Asia, excepto Japón, por lo que ya hemos estado hablando, estaba controlado económicamente por países extranjeros, o Corea por Japón, o ¿cómo se llama? Taiwán por Japón. El punto es que el capitalismo había llegado a Asia y esas son las cosas que van a cambiar. En la mayoría en potencias extranjeras, en excepción de Japón, que pues ya saben, como buen aprendiz de lo que pasaba en Europa, va a tener este comportamiento distinto. Bueno, dice, así como el capitalismo engendra el proletariado, la colonización suscita también el nacionalismo. La disgregación de la antigua estructura feudal o semifeudal hace surgir nuevas clases que tienden a combatir al occidente con sus propias armas. Reivindica las libertades democráticas, el poder económico, la autonomía, la independencia, la toma de conciencia, la opresión exterior y provoca la afirmación de personalidad nacional y de la unidad étnica. Poetas, escritores, dirigentes religiosos vuelven a las fuentes y revalidan su lengua, su folclore, su patrimonio artístico y literario, al tiempo que se redescubren las glorias, la leyenda y la historia. El imperialismo occidental crea así la rebelión contra él mismo, pero a veces se revela también contra las formas atrasadas de su propio pasado. Un mundo semifeudal que va transformándose penosamente en un mundo moderno. Es evidente que el nacionalismo se desarrolla por la oposición a la dominación europea, pero es débil en Tailandia, que nunca llegó a ser una colonia, y en aquellas regiones que se han visto poco afectadas por la colonización occidental y las técnicas de producción capitalista, donde las poblaciones continúan viviendo según su modo de vida tradicional, sin gran interferencia por parte de las autoridades coloniales y regidas siempre directamente por sus antiguos señores. Y hasta aquí me quedo un poquito. Entonces, eso es importante. Es curioso, y es una de las cosas que precisamente menciona el autor, que estamos viendo el libro que se llama del Asia Sudoriental, este se llama Asia Contemporánea, se llama el libro, les pongo la bibliografía completa. Nos dice que el colonialismo va a crear una especie de reacción contraria precisamente a la dominación. De ahí nace el nacionalismo. Aquí la pregunta es que estos países no tenían una idea de nación. No, porque como lo vimos y como ustedes lo expusieron el semestre pasado, muchos de estos países, hasta que llegaron los europeos, no eran más que reinos o sociedades que precisamente se regían bajo principios distintos al del concepto moderno de lo que es nación. Entonces, curiosamente, hasta que llegan precisamente estos países desde afuera, es que ellos van a experimentar un nacionalismo. Como dice aquí la lectura, y lo subrayo, el nacionalismo se desarrolla por la oposición a la dominación europea. O sea, el hecho precisamente de que hubiera países como Francia e Inglaterra y otros más en estos territorios va a hacer que por su lucha contra ellos empiecen a formar sentimientos nacionales. Eso por una parte, eso va a ser el principal nacionalismo. Otro aspecto que se menciona aquí, dígame. ¿De qué siglo estamos hablando más o menos? Ya finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí, ¿por qué? Porque es precisamente cuando ya estos países empiezan a experimentar. De hecho, ahorita iba la temporalidad, porque particularmente van a ser eventos que ya hemos visto los que van a promover el nacionalismo en esta parte de Asia. Digamos que hasta este momento siguen siendo naciones que están o bajo control de potencias extranjeras o por sí mismos son países que han logrado sobrevivir al embate precisamente de esta irrupción. Entonces, por consecuencia, va a haber elementos que van a ser importantes. Ya iba a llegar a eso porque precisamente son eventos que ya conocemos. Pero bueno, esencialmente es eso. De hecho, por eso la lectura hace énfasis en que es desde principios del siglo XX hasta la segunda mitad. O sea, es todo lo que es desde 1890 y tantos hasta 1950 y tantos, que es cuando se termina precisamente también el colonialismo, pero bueno, eso lo veremos en otra lectura porque aquí va a intervenir otro aspecto. Muy bien. Bueno, dice, el retraso del nacionalismo se debe, pues, entre otras razones, a que estos pueblos practican todavía una agricultura de subsistencia y en consecuencia tienen una menor dependencia respecto a la economía capitalista. Por otra parte, continúa sometido al gobierno de los sultanes. Regreso acá. Los principales focos nacionalistas aparecen ahí donde la penetración occidental ha sido más profunda. Eso también, ¿no? Bueno, muchos de estos países van a experimentar un nacionalismo también hasta que la modernidad empiece a introducirse. Eran países que todavía practicaban sus viejas formas de economía, que en este sentido no llegan a desarrollar esto, sobre todo porque la idea del autor va ligada a la idea de que el nacionalismo se desarrolla con la modernidad. Y entonces, pues estos países, como no estaban en una nueva, digamos, situación social, pues esto cambiaba. Pero bueno, continúo. Dice, por lo demás, en un mismo país el nacionalismo no reviste
en todas partes igual violencia. Si no reviste en todas partes igual violencia, perdón. Basta con franquear el estrecho que separa Java de Bali para encontrar un clima diferente. Los balineses, preservados de los efectos de civilización moderna por los holandeses, han respondido débilmente a al llamado del nacionalismo. La propia Java, cuyo contacto con Europa se remonta a la fecha más antigua, solo descubrió nacionalismo a principios del siglo XX, cuando los holandeses estrecharon su control político centralizado, su administración, e intensificando la explotación económica de la isla. Y aquí voy a poner más de ejemplo África que Asia, porque creo que funciona más, pero ahorita me regreso a Asia. Por ejemplo, en África, hasta que los europeos llegaron, los países prácticamente vivían muchos en condiciones tribales. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta. África y las naciones que actualmente componen África son así geográfica, étnica y políticamente porque los países extranjeros los delimitaron así. Que incluso eso ha traído muchos problemas precisamente también todavía a lo largo del continente. Entonces, no sé si ven ustedes, ubican un mapa de África así mentalmente, no ven que está muy cuadriculado, ¿no? O sea, está así como que... Porque las naciones que llegaron simple y sencillamente terminaban de aquí para acá va a ser Nigeria, de aquí para acá va a ser Camboya, Congo, de aquí para acá va a ser, no sé, algún otro país que por ahí, de esa parte del centro, que Somalia. Hablando Eran concretamente países, de, Ruanda, no sé. de las naciones africanas del centro, más bien de las que no tienen entrada al mar, por eso están de esa forma. Sí, y también porque digamos que en el norte el nacionalismo de África se guiaba más por el Magreb, por esta precisamente presencia de los musulmanes, y es precisamente con la llegada de los europeos que más o menos desde el trópico de Capricornio hasta Sudáfrica que se forman muchas de esas naciones. Estaba pensando en el caso de Ruanda, Uganda también, que son naciones que si se fijan, por ejemplo, el caso ruandés es muy famoso, porque pues ahí llegaron también belgas y franceses, y entonces estas naciones precisamente llegaban estos grupos, delimitaban lo que ellos creían que era parte suyo, dividían a la población de acuerdo a criterios étnicos que ellos creían, y en el caso ruandés va a ser uno de los problemas del famoso genocidio, porque esto de los Tutsis y los Hutus, que fueron estos dos grupos que se atacaron, no eran denominaciones que ellos se ponían, eran denominaciones que prácticamente los extranjeros les pusieron, y entonces los dividieron y crearon guerras civiles. Entonces, ¿a qué me refiero? Sí, ya regresando a Asia, que en Asia va a pasar algo similar, aunque ya existían poderosas civilizaciones o reinos ahí, lo cierto es que los europeos van a delimitar lo que va a ser Vietnam, lo que va a ser Laos, lo que va a ser Camboya, lo que va a ser Java, lo que van a ser todos estos países. O sea, ellos no se delimitaron como tal, ellos no tenían esas fronteras porque si se acuerdan en sus clases, esas fronteras cambiaban todo el tiempo. Sí, pero en cambio como los europeos sí necesitaban establecer fronteras para no chocar entre ellos, entonces ellos fueron estableciendo fronteras que no existían y fueron y creando naciones que hasta cierto punto no había, ¿no? Y por consecuencia les dieron para ellos organizarse una unidad que después, como dice aquí, se va a convertir en su propia desgracia, o por lo menos en la de los colonizadores, porque entonces les estaban dando pautas de unidad. Sí, sí se entiende eso. Ahora todo tiene sentido. Sí, sí, sí se entiende, ¿no? O sea, y ahora todo tiene sentido exacto, porque cuando ustedes se expusieron, se acuerdan que Laos era parte de Vietnam, Vietnam era parte de Laos, no, como que no tenía sentido porque no eran naciones que se expandían y demás. Pero las actuales naciones fueron delimitándose de esa forma porque las potencias extranjeras las fueron delimitando. Sí, pero bueno, continúo. Dice, porque no se puede en efecto calificar ya de nacionalistas a los movimientos armados que se opusieron al principio de la conquista occidental. Más exacto sería utilizar el epíteto de patrióticos. Estos movimientos están dirigidos por las antiguas clases dirigentes, que reciben por lo demás amplia ayuda de la población. Representan tanto una reacción instintiva y sentimental a la instrucción extranjera, como un esfuerzo a la vieja aristocracia por conservar su autoridad y su prestigio. Fíjense, esto es interesante y es un término que se puede aplicar a muchas cosas. No es lo mismo entonces el nacionalismo que se ejerce, por ejemplo, en México. El nacionalismo en México, ustedes saben, aparece precisamente como respuesta al colonialismo español. México es una nación a partir precisamente de que lucha, se une y expulsa a los españoles. Sí, entonces aquí uno podría pensar, bueno, entonces el nacionalismo de muchos de estos países es similar. Bueno, al principio no, porque más que luchas nacionalistas eran luchas patrióticas. Sí, donde precisamente se usaba a la gente para que la gente que estaba arriba tuviera sus propios, digamos, intereses. ¿Cuál es la diferencia entre una lucha nacionalista y patriótica? Esa, ¿no? Y aquí lo dice. Movimientos dirigidos por las antiguas clases dirigentes que reciben por lo demás amplia ayuda de la población, pero que no son los intereses de todos. Una verdadera lucha nacional sería donde todos precisamente se ven involucrados. De hecho, yo creo que en México las luchas empezaron siendo patrióticas y al final ya terminaron siendo nacionalistas,
cuando precisamente se logra la consumación, ¿no? Y de hecho por eso también tuvimos una consumación que termina en imperio, porque la verdad es que no había una unidad tan tangible como para que precisamente se lograra de esa manera. Y espero que esos ejemplos sirvan para entender la diferencia entre luchas nacionalistas y patrióticas. Bueno, vamos. Dice así: Diponegoro, sultán de Yogyakarta, durante 5 años de 1825 a 1830, sostuvo una heroica lucha contra los holandeses. La anexión de Birmania por Inglaterra provocó una resistencia de igual duración acodillada por los príncipes leales, los Uyi, jefes de administración provincial, y los monjes budistas contra la Inglaterra. Hubo de alinear a más de 40,000 hombres. En Camboya, el príncipe Sibota lanzó sus tropas armadas con flechas y fusiles de chispa contra Phnom Penh, ocupado por los franceses, y en 1885, después de la caída de Wei, el emperador Nam y Tang Tuyet celebraron Vietnam. El movimiento continuado por Phan Dinh Phung y De Tang, que solo se extinguiría lentamente a principios del siguiente siglo. Todos estos ejemplos, si se fijan, son parte de eso que se menciona. Luchas precisamente contra los extranjeros que empezaron poco a poco a formar el nacionalismo de estos países. Porque no es evidente, y piensen ya en ejemplos más absurdos, si sirve. México, nosotros nos la pasamos quejando de todo lo que hacemos los mexicanos, pero somos bien nacionalistas cuando un extranjero o cuando alguien de afuera nos dice algo que no nos gusta, ¿sí o no? Los frijoles, acuérdese. ¿Te acuerdas de los frijoles? O no sé, cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Sí, todos unidos porque somos bien nacionalistas, ¿no? Y cosas así por el estilo. De hecho, yo creo que una de las cosas que ha provocado mucho el nacionalismo actual, lo discutíamos la clase anterior, era, no, lo discutía con otro grupo, pero creo que con ustedes también alguna vez se los comentaba. Donald Trump ha impulsado mucho el nacionalismo en el mundo, porque se ha lanzado contra todos, que ha hecho que precisamente muchas naciones se empiecen a unir contra, digamos, la avanzada, sobre todo económica, de Estados Unidos. Principalmente yo recordaba este trato que se hizo entre China y Japón. Recuerdan, eran países que nunca se llevaban y de repente ahora tienen hasta tratados económicos porque pues están viendo a sus puertas el poder norteamericano. Vamos. Bueno, dice: la desproporción de fuerzas era aplastante y la resistencia a la aristocracia sufrió un pesado hándicap. La ausencia de un carácter verdaderamente nacional, incluso cuando fue dirigida por la monarquía, no consiguió coordinar el movimiento en el conjunto del territorio. Cada grupo de partisanos operaba en su región sin poder superar sus perspectivas puramente locales, y la resistencia armada fue reducida progresivamente. Sin embargo, aparecieron otras fuerzas que orientaron el movimiento nacional en una nueva dirección. Aunque no ejerciera ninguna influencia sobre el resto de Asia, la Revolución Filipina de 1896 es el primer movimiento que puede llamarse propiamente nacionalista. Y no sé si ubican por qué la Revolución Filipina, porque fue una de las últimas colonias en que perdieron los españoles, y para 1896 los Estados Unidos entraron en disputa precisamente por el Caribe, por el control que tenía España, pero eso implicaba también las colonias que tenía en Asia. De hecho, aquí leo: la ocupación española duraba ya hacía 300 años, al someter a las poblaciones hasta entonces separadas en jeferías opuestas a un solo sistema de leyes, una administración fuertemente centralizada bajo un gobernador general, a una lengua y religión comunes, excepto los moros de Mindanao. La población filipina es hoy católica en una proporción del 78%. Los españoles habían puesto las bases de una unidad nacional, pero ese régimen se caracterizaba por una profunda opresión. El gobernador disponía de una autoridad ilimitada y reinaba en las islas con la ayuda de nobles españoles y caciques indígenas a los que se habían atribuido inmensos dominios, encomiendas. La iglesia organizada en teocracia dominaba absolutamente las almas mantenidas en el oscurantismo. Por coacción o usura se había apoderado también de vastas propiedades en el momento de la anexión a los Estados Unidos. Los dominicos y agustinos poseían 170,000 hectáreas de los mejores terrenos en los que trabajaban 60,000 colonos. Y es precisamente el problema que van a tener con Estados Unidos, ¿sí? Que precisamente va a llevar a que estos países se encuentren su nacionalismo. Estados Unidos, por tratar de tener un control de América, y en este caso se va a tener que enfrentar también al de Filipinas, por consecuencia, por el control que todavía tenía España de sus colonias, va a llevar a que estos países experimenten por primera vez un nacionalismo que, como les digo, pues no existía, pero no lo vean así como es que el nacionalismo, bueno, es un concepto más moderno. Entonces también no existía porque pues todos lo estaban experimentando, solamente que estos países más tardíamente que otros. Y ya esto es lo último, sí, sobre todo porque quiero adelantarme algunas cosas. Dice: la insurrección, voy a leer acá, general estalló en 1896 en Luzón y se extendió rápidamente, proclamada la república bajo la presidencia de Aguinaldo. Los filipinos entraron en contacto con los norteamericanos que luchaban contra los españoles en Cuba,
y en 1898 el almirante Wade destruyó la flota española en la bahía de Manila. Pero la colaboración cesó inmediatamente cuando los filipinos se dieron cuenta de los objetivos expansionistas de sus aliados, en este caso Estados Unidos, que no hacía nada gratis por el Tratado de París. España cedía Filipinas a los Estados Unidos por $20 millones durante 3 años más, hasta que fue aniquilada por la fuerza de las armas. Aguinaldo continuó todavía por no la resistencia. Que ese también, no sé si ubican esa guerra España-Estados Unidos, es la que precisamente va a permitir que Cuba también y el Caribe pasen a manos de control norteamericano, ¿sí? Y bueno, o sea, fueron las últimas colonias que precisamente España perdía, pero porque Estados Unidos también estaba aplicando esto de la famosa doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos o toda América para mí. Pero en el camino de esto, no sé si se fijan, se llegó a Filipinas, que por también ser parte de las colonias, pues también logró su independencia. Tardíamente, hasta finales del siglo XIX. ¿Sí? Vamos con eso. Filipinas, entonces también fue por consecuencia, ¿por qué estamos hablando de Filipinas? Porque fue el primer país, entonces, de Asia que experimentó su independencia y nacionalismo. Ya los demás van a ser después, porque apenas empezaba el colonialismo en muchos de estos territorios, ¿sí? Sí, y eso creo que sí se entiende, ¿no? El colonialismo apenas empezaba, o sea, desde el siglo XIX, pero Filipinas, así como México, ya tenían siglos de estar bajo el control español. Y bueno, y leo, después de la fase de conquista y pacificación, la dominación europea, ahora sólidamente asentada, emprendió la implantación de su administración y explotación económica. Esta doble actividad engendraría en las poblaciones nuevas clases sociales. Burguesía agrario comerciante, proletariado de las plantaciones y de las minas. El fracaso de la lucha armada hizo comprender a la élite intelectual que para luchar victoriosamente contra Occidente había que servirse de sus propias armas, abandonando la sabiduría oriental. Esta élite emprendió ardosamente el estudio de la ciencia europea. Entonces, otro factor de nacionalismo, no sé si estamos viendo. Factor 1, porque quiero que lo tengan en cuenta porque es una de las preguntas que podrían contestar. Factor 1 es el colonialismo. ¿Sí? El nacionalismo se formó por el colonialismo, porque el colonialismo da por consecuencia una formación nacional. Y factor 2, ¿sí? Es que si ellos querían emprender precisamente un nacionalismo, tenían que aprender de lo que Occidente hizo. Entonces el factor 2 no sé si se entiende, es el aprendizaje del mundo occidental, que algunos hicieron más rápido y algunos hicieron más lentos, ¿sí? Por ejemplo, esta voluntad de modernización que se oponía a la nostalgia del pasado, del periodo precedente, se vio alentada por los ejemplos del Japón y China, la industrialización Meiji, las reformas de Kang Youwei, Liang Qichao, la victoria de Puerto Arturo en 1905, de inmensa resonancia la Revolución China de 1911 y los 3 principios del pueblo de Sun Yat-sen. Entonces va a ser bastante útil también para estas naciones los ejemplos de China y Japón. Y esto digo que van a ser útiles porque entonces va a haber pueblos que van a adoptar el nacionalismo al estilo japonés, que es modernizarse, aprender todo de Occidente y demás, o al estilo de la Revolución China con Sun Yat-sen, crear una república y tratar de expulsar precisamente a los extranjeros. ¿Cuáles van a adoptar los países de Asia Oriental? Pues unos una y unos otra, no sé si vamos con eso. Por ejemplo, ¿cuál va a adoptar Vietnam? Pues la más parecida a China. ¿Cuál va a adoptar Birmania? Pues la más parecida precisamente a la de Japón y así. José Isabel, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres opinar? Perdón, es que no la vi porque estaba acá. Bueno, me entró la duda es que no supe cómo diferenciar entre nacionalismo y patriotismo. Y de hecho, cuando usted mencionó eso, quería plantear un ejemplo de por qué aquí en México se glorifican ciertos acontecimientos de la historia. Por ejemplo, se glorifica mucho el inicio de la independencia sobre la... Se cortó otra vez. ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí. De por qué aquí en México se glorifica más, por ejemplo, el inicio de la independencia que la propia consumación de la independencia. O también por qué se glorifica mucho el 5 de mayo, pese a que todo el contexto de la invasión francesa se terminó perdiendo. Sí, de hecho, la diferencia entre uno y otro, creo que un poquito lo expliqué, pero si no, ahí va de nuevo. El nacionalismo es un factor que se da en una unidad amplia, ¿no? Es cuando precisamente todos están de acuerdo en que conforman una nación, que es una nación, un mismo idioma, un territorio y demás. Las luchas patrióticas son aquellos que defienden el territorio sin ese sentimiento de unidad.
Por eso digo que al principio en México las luchas eran más de carácter patriótico, ya después se fueron convirtiendo en nación cuando entendieron qué es lo que componía a México como nación. De hecho, creo que eso lo entendemos claro, porque recuerden que las luchas precisamente de insurgencia, llámese la de Hidalgo y Morelos, ni siquiera el nombre de México existía como tal. O sea, la conformación verdaderamente ya nacional viene hasta la consumación, y yo me podría decir hasta incluso después de Iturbide, ya cuando se tiene una idea de lo que es la nación que se quiere defender. Y lo mismo pasa en estos territorios, ni siquiera había una idea de nación clara. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Se va a ir formando con todos estos elementos. Que llevamos dos, les digo, el colonialismo como efecto de crear nación, ¿sí? Y los ejemplos de China y Japón, y ahorita vamos por más, porque todavía nos faltan algunos. Fue también lo que favoreció la unidad nacional. Por eso muchos dicen que la verdadera unidad nacional en México viene hasta el porfiriato. Porque ¿qué pasó en el porfiriato en cuestión de infraestructura que logró esa unidad? A ver, pregunto. La modernización. La modernización, ejemplificada con qué? Con el sometimiento por parte de Porfirio. Me refiero más a una máquina. El telégrafo. Otra. El ferrocarril. El ferrocarril. Perdón. Sí, recuerden que el ferrocarril fue el emblema del porfiriato, fue lo que más presumía Porfirio Díaz que había logrado, que logró precisamente hacer lo que nadie había hecho, hacer un ferrocarril nacional. ¿Mande? Poner trenes en México. Sí, poner trenes, pero y no porque los trenes hayan sido llevados con el porfiriato, sino porque los porfiriatos se hicieron efectivos. Yo recuerdo por ahí cuando leía sobre la llegada del ferrocarril a México, creo que el primero fue ante Santana, de Veracruz a México, y en el camino se descompuso y ya no se usó más. Y luego se hicieron algunos intentos por avanzar en tiempos de Juárez, de Lerdo, y no llegaban tan lejos, pero Porfirio Díaz llevó desde Baja California hasta Yucatán el ferrocarril, y lo que antes era casi imposible, que era precisamente trasladarse al centro del país, resultaba más rápido. Por eso también para la revolución el ferrocarril va a ser tan importante, porque una forma de contrarrestar también la lucha armada contra el gobierno federal y contra lo que viniera a usar el ferrocarril. Por eso les digo, una imagen, por eso emblemática de la revolución y del porfiriato es el ferrocarril, ¿sí? Y eso que generaba unidad. Y si nos trasladamos a Asia es lo que pasaba también. Estos lugares van a conocer lo que nunca habían tenido: puentes, telégrafo, caminos, ferrocarriles. Y eso les va a dar algo que no tenían, ¿sí? Moverse rápidamente y una unidad que no habían experimentado. ¿Va? José Isabel. Cultura mexicana hay un ferrocarril. ¿Mande? Perdón, ¿me escuché? No, nada, que un comentario medio absurdo, pero por eso hay un tren en el Museo de Historia Mexicana como símbolo de eso mismo. Sí, como símbolo de la transición entre el porfiriato y la revolución, exacto. Sí, o sea, piensen, y nada más por hablar de México para que nos quede claro, en general el ferrocarril en el mundo fue el símbolo de la unidad.
No se diga en África, no hombre, cuando vean en África si es que les toca llevar el curso, el ferrocarril se convirtió en el gran emblema precisamente de la unidad africana, porque precisamente África no se conoció hasta el siglo XIX, y si no se conoció hasta el siglo XIX es porque precisamente siempre lo bordeaba, no sé si ubican los viajes que había a África, siempre era bordeando el continente, la gente tenía miedo de entrar a un continente tan peligroso. Pero luego llega el ferrocarril y eso se acabó, ¿sí? Y el ferrocarril va a unir a África y precisamente todo lo que ahí conlleva. Hay una película que es mala, pero me gusta para ejemplificar eso, a lo mejor la han visto, es con Michael Douglas, se llama El fantasma y la oscuridad. Es sobre unos leones que atacan a una población que precisamente está construyendo un ferrocarril en África, no me acuerdo en qué parte de África. Sí. ¿Nadie ha visto esa película? ¿No le suena? Creo que no, es así muy mala. No, qué bueno que no la han visto. Bueno, me gusta la película porque es de unos leones que atacan así a la gente. Y el problema es eso, que están construyendo un ferrocarril y los leones atacan siempre a la gente. Entonces, la historia es de un ingeniero que trata de construir un puente, pero no puede porque los leones se comen a la gente, ¿no? O sea, así como se oye. Sí. Y me llama, más allá de los leones y todo lo que pasa ahí, que es leones comiéndose a la gente, me llama mucho la atención en la trama lo empecinados que están a tratar de construir el ferrocarril, ¿no? O sea, es que si no construimos el ferrocarril no podemos hacer que este país mejore. Y bueno, sí, ese es The Ghost in the Darkness, el fantasma de la oscuridad. De Si hecho, la han visto, ande. estoy buscando en Google imágenes y aparte de la película me arrojan otros dos tipos de imágenes, leones y vías de tren. Leones y vías de tren, de eso trata la película, ¿sí? Fíjense, me da mucha curiosidad y está para un análisis, cómo los leones, que son, digamos, representativos del lugar, impiden el progreso del ferrocarril. Y ya si te pones a pensar, porque la película glorifica el ferrocarril y sataniza a los leones, oye, pues estás matando leones por construir un maldito ferrocarril y no sé si se entiende la crítica a eso. Es como justificar la caza furtiva por poner unas vías feas. Sí, exacto, y en la película se ve como, oh, el glorioso ferrocarril, malditos leones. Si eso pasara ahorita, habría 1000 críticas, oye, pero pues, ¿qué culpa tienen los leones de que tú quieras construir un ferrocarril? Sí. En fin, ya lo saqué por ahí. Y bueno, y por eso ejemplifico el ferrocarril, porque, no digo, en una película de hace que hable de eso no he visto, pero póngale lo mismo, elefantes, monos, la selva, todos los problemas que debió haberse dado para que precisamente se construyeran esos vías de comunicación, pero que al final se lograron y que incluso todavía, digo, conectan precisamente, ya igual con ferrocarriles, pero con carreteras. Sí, ya ven, por ejemplo, la supercarretera esta que ya conecta la India con China, ¿no? Y que atraviesa todo el Himalaya, no sé si la han visto, ¿no? Que es así como una super obra de ingeniería. Que siempre nosotros en clase hablábamos, es que la Himalaya es que no se puede llegar, pues eso ahorita ya no existe, porque hay una supercarretera que desde la India va a China, sí, que atraviesa todos los montañas y que pues habla de que los seres humanos nos empecinamos en controlar la naturaleza y los caminos. ¿Sí lo ubican en esa carretera o me lo imaginé? No, sí lo ubican, ¿no? Por ahí después les pongo un video, porque hay un video así como de no sé cuántas horas que te muestra todo el trayecto. Sí, y dices, se ve genial, ¿no? Se ve genial cómo va atravesando las montañas y todo. Nos la mencionó el semestre pasado, cuando estábamos empezando China, de cómo, no me acuerdo el tema en específico, pero de cómo los chinos se tardaron años, pero lo lograron en construir una presa manualmente, y ya después nos puso el ejemplo de la carretera. Sí, y esos son los ejemplos de la modernidad y cómo eso genera unidad, ¿no? Pero con sus críticas y todo. Bueno, otro factor, la influencia ideológica fue un factor muy importante. No se extendió por la enseñanza oficial. La enseñanza de los gobiernos coloniales restringieron lo más posible, sino por la circulación clandestina de libros prohibidos. Desde Rousseau a Lenin, las obras de filósofos y hombres políticos de Occidente eran leídas hábilmente por la juventud intelectual. En ellas descubrían con sorpresa la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los principios de 1789, la afirmación del derecho de las naciones a disponer de sí mismas, las luchas nacionales del siglo XIX, el inmenso alcance de la Revolución de Octubre, y ahora bien los ideales de libertad e igualdad que se fundan en las democracias europeas, que no aparecen en ninguna parte en sus colonias, que va a ser una contradicción interna que solo se puede explicar con el marxismo-leninismo. O sea, el otro aspecto definitivamente, ¿sí?, tiene que ver con la enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estos países como Japón, ¿sí?, y como China van a empezar a crear universidades con enseñanza extranjera. ¿Y qué van a aprender del extranjero? Pues libertad, igualdad, derechos civiles, cosas que ellos no conocían.
y que por consecuencia van a crear nuevas generaciones, ya para este momento, de personas y grupos de jóvenes que lo que buscan es que sus países estén libres del yugo colonial. ¿Sí? Eso representémoslos en mil y un formas, o sea, porque recuerden que van a ser los jóvenes quienes sobre todo van a tener mucha esta acción. ¿Se acuerdan que lo veíamos con lo de la película de 1911 que les decía, ¿quiénes son los que al final van a lograr la revolución? No van a ser los boxers, no van a ser los taiping, no van a ser los manchú, van a ser estos chavitos que precisamente salían de la universidad con ideas nuevas, ¿no? De república y demás. Sí, y el caso del Meiji también. Alfonso, dime. Ah, sí, perdón que le recuerde esto, pero nunca nos pasó esa investigación que hizo del movimiento estudiantil de Monterrey, digo, de Nuevo León. Ah, sí, no se los pasé. Es que se lo pasé a leer porque ella me lo pidió. Pero sí, después se los paso. Leerlo. Le pasé, de hecho, mi tesis. Si quieren, está en mi tesis, pues es lo que les puedo pasar, mi tesis así completa. Y bueno, ahí viene todo eso. Sí, pásalas. Encantado Ok. de leerla. Se la subo por ahí al rato. Y bueno, entonces estamos con eso, ¿no? Son los movimientos ideológicos los que precisamente también van a ayudar a esto, porque, insisto, todos estos países van a conocer la filosofía, el pensamiento occidental, como quieramos llamarlo, liberal, que obviamente también va a hacer eco en estas personas que con el tiempo van a tratar de aprender a cambiar y a querer cambiar sus propias naciones. Y como dice ahí, van a ser en dos puntos, nada más termino. O el punto liberal tipo norteamericano o el tipo liberal tipo socialista. Entonces también por eso el mosaico de países que algunos socialistas y algunos liberales. Ahora sí, dime, mande. Por eso a mitad del siglo XX casi toda esa era marxista o socialista. Sí, sí, porque si te fijas, pues casi toda, pero algunas no. O sea, incluso nada más si nos fijamos en Indochina, ves que hay países como Vietnam y Laos que son socialistas, pero otros que no. O sea, y que estoy pensando que en Malasia, estoy pensando en Birmania, o sea, porque son países que van a seguir modelos, o sea, dices tú, no, pues está este modelo impulsado por China, como es el modelo socialista que va a venir con Mao, o está este otro modelo que es el que nos trajo Japón con la conquista y la colonización, mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, o el que heredamos de los franceses, o el que heredamos de los británicos. Entonces sí, por eso hay tantos países con ideas distintas. Digo, ¿qué diferencia entre Laos a Singapur? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Laos comunista y todo, y Singapur es un pedacito que puede caber en Laos varias veces, pero que ya saben, es un país asquerosamente rico, si existe una palabra para decir lo rico que es. ¿Sí? Entonces sí, de eso tiene que ver las influencias que precisamente van a llegar y cómo se van a formar. Digo, aquí lo estamos viendo de forma general, pero eso también pueden ser temas de investigación, porque por ejemplo, bueno, yo creo que el caso más evidente no lo estamos saltando. ¿Cuál es el caso más evidente de cómo un país se puede dividir en dos ideologías? Corea. ¿Sí o no? La famosa y grande Corea. Sí, Corea socialista, Corea capitalista, Corea de Kim Jong-un, Corea del Gangnam Style. Sí. Vietnam Sí, no entra ahí cuando estuvo dividido. Sí, pero Vietnam el caso es que terminó siendo totalmente comunista, ¿no? Sí, y bueno, sí entra porque precisamente el fracaso norteamericano ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que bueno, no, el triunfo del capitalismo en Asia no era algo determinante, por eso estaban tan asustados los norteamericanos. También Sí, contaría por lo China, que- no, técnicamente China está dividida en dos, la Taiwán pues nacionalista y la China Exacto. comunista. Que no les digas, ¿verdad? Ya les había dicho, nunca le digan a un chino que Me Taiwán censuraron es en chino. Facebook por compartir una publicación de eso, de hecho. ¿Sí, sí te pasó? Sí. Bueno, Sí, porque a mí algo les de digo, los creo que a finales de año pasado estaban los de Hong Kong protestando, compartí algo de eso y me bloquearon como 3 días. es que es un hecho innegable que la China de Taipei o la China de Taiwán y la China popular no son la misma, pero los chinos de la República Popular no toleran esa idea. Pero es un hecho que no, o sea, pero bueno, creo que ya se va entendiendo entonces por qué son tan distintos, porque a lo largo precisamente de la historia del siglo XX estos países van a recibir diferentes ideologías. Y en el caso de la China Taipei, ahí se van a refugiar todos aquellos que no eran el ala marxista y maoísta de China. Y por eso también es distinta, ¿no? Y es una China que, bueno, la China de Taiwán, pues, es sinónimo precisamente de productos manufacturados chinos. Sí, me acuerdo mucho, creo que sí les comentaba, ¿no? No sé si han ido a Guadalajara o alguien es de Guadalajara, ¿no?
que está el mercado San Juan de Dios, y yo cuando fui a un congreso me decían, sí, pues le dicen también Taiwán de Dios, porque todo lo que venden ahí son productos chinos, ¿no? Lo de las tiendas de egipcios de aquí en Monterrey, de que todo es hecho en China. Sí. Las tiendas de arte egipcio que ya hemos hablado, las tiendas de arte egipcio que venden cosas chinas, que no venden cosas Que egipcias, nadie sabe cómo se mantienen, pero ahí están. que nadie sabe cómo se mantienen. Sí, exacto. Yo creo que debe vender, no sé. Yo tengo una El teoría, otro, pero ¿mande? yo tengo una teoría de cómo se mantiene. Quién sabe, o sea, yo, incluso ahora con la pandemia he visto que algunas todavía siguen abiertas. Yo voy a surtir acá a San Pedro y hay una ahí en Plaza San Pedro que sigue abierta. O sea, sí. Bueno, el otro creo que ya es el último, sí, porque ya los demás ya, digamos, ya vamos mencionando los ejemplos y no me quiero tardar, es la religión. Sí, entonces vamos a hacer un recuento para que ustedes lo tengan más en claro. Hablamos del colonialismo como tal. Hablamos precisamente del efecto de la Revolución de 1911 y la Restauración Meiji. Hablamos de la infraestructura, la estructura de los países y el centralismo. Hablamos del pensamiento, de la ideología. Y el último y por consecuencia no muy importante, es la religión. La religión históricamente ha sido un elemento que une mucho a las naciones, ¿no? Digo, Hidalgo, la Virgen, necesitan un ejemplo más claro. La religión es un elemento que ayuda mucho a la unidad nacional, a veces como pretexto, a veces como razón, pero ayuda. Y aquí voy a leer, dicen, en ciertos países la religión desempeñó un papel importantísimo en el crecimiento del movimiento nacional. Tal es el caso del budismo en Birmania y Camboya y el islamismo en Indonesia. Nada más con esos tenemos. El budismo servía precisamente como una forma de recurrir a una especie de religión contra la religión extranjera, y el Islam pasa lo mismo. O sea, no es que fueran budistas en exceso o que creían en el Islam en exceso, es que simple y sencillamente el budismo y el Islam, el budismo en Birmania y en Camboya y el islamismo en Indonesia eran contrarias a la religión colonialista, la cual es. ¿Cuál es? Pongo tambores. Eso. ¿Cuál es la religión colonialista? Pues la católica. El cristianismo, en sus diferentes versiones, católica y demás. Entonces, no sé si empecemos por ahí. ¿Por qué la religión es un factor de unidad nacional para estos países? Porque eran las religiones contrarias. De hecho, por ejemplo, se habla mucho también de que el shintoísmo se revaloró mucho en la era Meiji, y no tanto porque quisieran volver al shintoísmo, sino porque era la religión del emperador, ¿se acuerdan? Entonces, la religión servían como pretexto para unir, si lo queremos ver de esa manera. O yo lo pongo de esa manera, aunque a lo mejor suena bastante frío. ¿Qué más? Sigo leyendo. Dice, no era únicamente su universalidad lo que hacía aquí solidarios a sus fieles. No constituía solamente un lazo de unión entre la mayoría de los habitantes, sino que actuaba como símbolo de la agrupación de las masas bajo el signo de valores tradicionales frente a un extranjero invasor con una fe diferente. Fíjense, en el caso de México, a mí lo pongo en México de ejemplo porque entiendan la importancia del cristianismo. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe y por qué Hidalgo usó esa imagen como símbolo de unidad? Porque él sabía que en México había muchas diferencias sociales y de castas. Estaban los mestizos, estaban los indígenas, estaban los negros, estaban las múltiples castas, que creo que a lo mejor ya vieron con la profe Gaby, o tal vez lo vieron con Claudia, ¿no? El de lobo, salta para atrás, todo eso, ¿no? Pero una cosa era segura, todos eran cristianos, todos eran católicos. ¿Sí? Entonces, Hidalgo y compañía sabían que si querían una unidad nacional, lo mejor era precisamente usar el elemento de unidad más representativo de México, que era el catolicismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que el catolicismo se va a convertir en un elemento de unidad, y por eso es que la Virgen en particular, porque es la representación del catolicismo mexicano, ¿no? No estaban usando una Virgen española. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? A ver, José Isabel, perdón, no vi tu mano. De hecho, se dice que en el movimiento de independencia, pues ya ve, Hidalgo utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, una virgen morena, era una virgen grandísima, el estandarte. Sí. Y los españoles utilizaban a su propia virgen, una virgen blanca. Fíjate. Sí, perdón, dime. Y se dice que en esa diferencia de imágenes religiosas, muchos hacían la comparación, y en esa comparación nació la frase de qué poca madre. Y fíjate que lo que comentas es bastante interesante, porque precisamente una de las cosas que me llama la atención es que es la misma religión, solamente que dividida en dos imágenes y dos símbolos distintos. ¿Sí me escuchan? Siento que me pareció algo aquí raro. Sí. Bueno. No, sí, escuchamos, profesor. Me pareció así como que un problema, no sé qué. Bueno, entonces no sé si se entendió. O sea, sí es importante que sea la religión, aunque es la misma religión,
pero eran bajo tonalidades distintas. Y acá en el caso de Asia va a resultar entonces más sencillo, porque ellos tenían sus religiones, digamos, nativas, por así decirlo. Y entonces por eso aquí menciona el budismo, el islam en Indonesia, el sintoísmo en Japón. Todas estas religiones, precisamente en el este y sudeste de Asia, van a funcionar como religiones contrarias a la cristiana. Y eso precisamente, no es que fue una guerra religiosa, era una guerra de posiciones. Y sigo leyendo, dice... dice, no constituía solamente una unión. Bueno, ya. El prestigio de la antigua religión se vio además realizado por el brillante comportamiento de sus sacerdotes que tanto en Birmania, Camboya, en Indonesia, figuraron entre los jefes de la resistencia a Inglaterra, Francia y los Países Bajos. En Birmania, después de la caída de la monarquía, el budismo constituía el único nexo que unía al pueblo con su pasado. Y a partir de 1897 nacieron múltiples asociaciones budistas que contribuyeron a despertar el nacionalismo. Por su papel educativo, el budismo impregnó profundamente el espíritu de varias generaciones de birmanos. Su tolerancia, sus ideales de compasión e igualdad marcaron su pensamiento político y especialmente su marxismo. Sí, fíjense qué combinación tan rara, ¿no? Budismo con marxismo, pero pues les digo, al final eran elementos con los que trataban ellos de identificarse. Y el marxismo también por eso resultó muy evidente, porque como muchas de las naciones colonizadoras, y no es que todas, eran precisamente de corte capitalismo, el marxismo resultaba ser la ideología contraria, y entonces también por eso el marxismo va a ser muy bien adoptado en muchos de estos países. El Islam por su parte lo mismo, el Islam resultó también un vehículo de progreso para Indonesia. Ningún otro país musulmán ha mostrado probablemente menos fanatismo y más apertura a las nuevas ideas. Esto se debió a que en parte el Islam fue solo un ligero barniz que recubría profundas capas de hinduismo, budismo y cultura indígena primitiva. Se interpretó en un sentido mucho menos conservador que en otros países y estuvo menos ligado al orden político y social existente. Indonesia sufrió la influencia no del panislamismo en reaccionario, sino del movimiento modernista que se desarrolló en el Cairo en los primeros decenios del siglo XX, corriente que trata de purificar la región de su corrupción y sus prácticas supersticiosas, y hacer de ello un instrumento de renovación social. Y ya por último, la influencia del budismo y el islam explica la atracción del cristianismo, pero la razón esencial de su fracaso no es, sin embargo, esta. Reside en que el cristianismo está ligado a la conquista occidental y conquista en que los misioneros jugaron un papel de furrieles. O sea, es eso, les digo, no es que estas religiones fueran precisamente religiones que toda la gente aceptara, simple y sencillamente que eran religiones contrarias a la religión del colonizador, que era la religión cristiana. Y entonces por eso también van a ser bien interesantes e importantes. ¿Sí queda claro eso? De la religión. A ver. Sí, profesor. Sí, ¿no? Y les digo, lo vemos ejemplificado en todo lo que hemos estado hablando, en cómo la religión, solamente en América Latina por decir algo, pero las independencias de muchos países van a ser precisamente producto de cómo la religión también unía a la población. Sobre todo cuando una población pues no lee a Marx, no lee a Lenin, no lee a Rousseau, pues entonces la religión funcionaba como ese catarsis. Juan Antonio, dime. Ahora que dice lo de que la religión crea países, y me imagino el ejemplo de las dos Irlandas. Sí, también, ándale. Y como también hay el catolicismo contra el cristianismo inglés, en este caso contra el anglicanismo, es lo que precisamente también ha cambiado. Y bueno, ya nada más para resumir, aquí en la lectura vienen otras cosas, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en particular vamos a dejar esta lectura también en la Segunda Guerra Mundial por varias razones. De hecho, aquí lo leo, dice, la Primera Guerra Mundial tuvo importantes repercusiones. Las rivalidades y divisiones de las potencias europeas aparecen ahora claramente. Incluso los vencedores salen delimitados del conflicto. El ideal proclamado por los demócratas de luchar por la justicia y la civilización, su victoria sobre los imperios centrales, la afirmación del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, expresada en los 14 puntos de Wilson, contribuyen a suscitar la esperanza de los países coloniales. En fin, la Revolución Rusa de octubre lanza un llamamiento mundial contra el imperialismo y eso también va a ayudar bastante. Entonces, la Primera Guerra Mundial, el hecho de que los países decían que había que ser libres, pues ellos también lo van a creer. La Revolución Rusa, que va a decir que precisamente el mundo tiene que luchar contra el imperialismo y ellos eran sociedades sometidas al imperialismo. Y por último, y esto ya lo digo rápido porque viene aquí, pero no sé en qué parte, la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial es como el último, digamos, clavo en el ataúd para que el nacionalismo bueno, no, más bien clavo, no, es una mala genealogía, para que el nacionalismo ascienda, o el último escalón, porque la Segunda Guerra Mundial va a debilitar a los países coloniales. Termina la Segunda Guerra Mundial, y cómo termina Francia, cómo termina Inglaterra, cómo termina Holanda, cómo terminan todos estos países. A ver, ¿cómo termina? Agotados, desgastados, debilitados.
debilitados. Entonces, ya la fuerza con la que ejercían el nacionalismo no va a ser igual. Incluso algunos países ya no van a querer regresar precisamente a estos territorios porque no tienen la capacidad. Yo creo que el caso inglés es el más famoso, pero incluso los países que regresan ya no van a poder incluso contra estos territorios, como el caso de Francia. Francia termina la Segunda Guerra Mundial y se regresa a Vietnam. Y los de Vietnam dijeron, no, sí, aquí ya no los queremos, luchan en guerra contra ellos y los expulsan. Vienen los norteamericanos y los expulsan, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces la Segunda Guerra Mundial es muy importante como la última, digamos, escalón al nacionalismo de estos países, porque los países coloniales pierden toda su capacidad. Y recuerden que además hay nuevos países en el escenario que van a ser los fuertes, y esos dos países son. A ver. Después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Creo que Unión es Soviética. capitalista. Exacto, Estados Unidos y la URSS, con el bloque capitalista y el bloque comunista. Pero ahí ya van a ser una- otras reglas. Una pregunta, no sé si usted tenga la respuesta, pero ¿cuál fue la relación relación que tenían los países marxistas con los budistas? Porque siento como que se podrían llevar bien, pero a la vez siento como que no, o sea, ¿me entiende? Ay, sí, está difícil la pregunta. Yo creo Es que que la por un lado, relación... siento que los budistas y los marxistas pueden decirle, pues tenemos cosas en común, pero al mismo tiempo dirán, pues que tú eres religión y tú eres esto y no sé qué, y Yo de creo forma que rara siento que... no, perdón, continúa, perdón. Ya No, acabé. no, es que te iba a decir algo simple. Yo creo que la unidad estaba simplemente en que son dos puntos contrarios a lo de los colonizadores. El budismo es contrario al cristianismo y el marxismo contrario al liberalismo, ¿no? No sé qué otro factor de unión pueda haber. A lo mejor el hecho de que son religiones populares. Bueno, el budismo es religión popular, mejor dicho, y el socialismo es por consecuencia una ideología popular, ¿no? Ambos están unidos por el hecho de que son practicados por clases marginadas, ¿sí? Si se puede decir de esta manera. ¿O cómo ves tú? Es que yo recuerdo haber leído un libro sobre, creo que de Birmania, no me acuerdo qué país, y decía que a un punto llegó a haber una secta budista comunista, algo así como que, ¿qué es eso? No tengo duda, y es por eso, es que son estas cosas raras que se logran aquí por esas consecuencias, simplemente porque son contrarias al poder. Son contrarias al poder y el poder está representado por el cristianismo y por el capitalismo. Entonces un budista marxista tiene sentido en el sentido que es lo contrario a lo otro. Suena como una película de artes marciales, no sé por qué, un Sí, budista marxista. budistas marxistas. Sí, suena como ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? De los comunistas nazis. En fin. Bueno, Juan Antonio, ¿ibas a decir algo más? Porque por ahí vi la mano. Profe, además yo tengo una duda. Dime. ¿Usted cree que o en qué año volvió el colonialismo? Bueno, no que volvió al colonialismo, sino que, ¿cómo se llama el tipo de colonialismo estadounidense que tiene con Irak en estos momentos? Porque Irak dice que no los controlan, pero pues se ve obviamente que hay una influencia estadounidense detrás. Pues es neocolonialismo, ¿no? Le dicen, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Que con Irak? Sí, ¿no? Le llaman Sí, con algunos Irak. ¿No los invadieron como 2 veces? Una con Bush padre y la otra con Bush hijo. Pero me perdí un poco, Juan Antonio. ¿La pregunta es sobre esto qué? Perdón. Es que yo me acuerdo unas clases con la maestra Berta, que vimos que como un país maneja a otro indirectamente con su influencia. Por ejemplo, de Saddam Hussein, ese también fue en Arabia fue que Estados Unidos acusa a Saddam Hussein de que era un dictador y prácticamente Arabia se volvió como hijito de Estados Unidos de momento. Ya. ¿Eso se podría llamar un tipo de colonialismo Sí, o es pues totalmente diferente? es lo que muchos llaman imperialismo yanqui, ¿no? O sea, es un imperialismo moderno. Y luego a la maestra Berta que no le gustan esos temas, ¿verdad? Me imagino. Si es colonialismo, o sea, los invadió Sí. 2 veces. Por eso te digo, algunos le llaman neocolonialismo, porque no es el colonialismo, digamos, a la vieja forma. O sea, te colonizan de forma económica, que es lo que hemos dicho que es el imperialismo, ¿no?
Yo creo que es que eso va a empezar cuando precisamente en la Guerra Fría estos países empiezan a representar una fuerte importante de recursos en petróleo, y por eso es como los 70s y los 80s, que es cuando se empiezan a dar cuenta de que la cantidad de petróleo que tenían estos territorios, y ahí es cuando se da la guerra afgano-soviética, la ocupación de estos territorios. Ahí es cuando los rusos y los norteamericanos empiezan a pelear el territorio, y luego ya que los rusos pierden o que ya se dividen, los norteamericanos empiezan a pelear con los mismos Medio Oriente. De hecho, creo que la guerra más famosa de esa es la afgano-soviética, porque los norteamericanos apoyaron a los grupos locales para expulsar a los soviéticos, y entonces los norteamericanos apoyaron con armas y entrenamiento a esos grupos que eran llamados mujahidines, y que posteriormente van a ser los talibanes y que van a destruir las Torres Gemelas. Es lo que llaman el efecto boomerang. O sea, Estados Unidos armó a los mismos grupos que provocaron el acto terrorista del 2001. Sí, y no hay mayor ironía en la historia contemporánea que esa, ¿no? O sea, Estados Unidos prácticamente provocó su propio desastre, ¿no? Bueno, eso sí creemos que no fueron ellos, ya ven, porque también están esas teorías. Pues de los dos lados, teoría o realidad, indirectamente fueron ellos, o directamente. Exacto, indirectamente fueron ellos. Sí. Entonces, teoría pura. Entonces, lo que dices tú, en el caso específico de Medio Oriente empieza cuando el petróleo, y sobre todo el petróleo, quiere ser controlado, y pues Estados Unidos nunca ha demostrado que sus intenciones no sean otras más que el control del petróleo en la región. Y por eso estos países siguen siendo obscenamente ricos. Digo, ya ven el caso de Dubái, ya ven todos estos países que prácticamente son países hechos con petróleo, ¿no? Sí, suena extraño, pero digo, no literal. Mientras México y Venezuela, ¿cómo estamos? Mientras México y Venezuela. Que eso es lo curioso, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, pensamos que el petróleo es la salida, y bueno, actualmente más bien pienso que el gobierno federal actual piensa que es la salida, y muchos critican porque no. O sea, lo que deberíamos tener es más bien una economía diversa. Esos países, porque cuentan con una gran cantidad de petróleo, pero también algún día se les va a acabar, y algún día van a descubrir nuevos energéticos. ¿Ya lo están haciendo? Exacto. Entonces, yo también soy crítico férreo a esa idea de que no debemos depender del petróleo, porque lo único que va a ocurrir es que si se nos acaba, entonces ¿qué va a pasar? O si se descubren nuevas formas de energía, como está ocurriendo y como cada vez es más recurrente. Sí, esa es la gran pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? Bueno, compañeros, ya llegamos al final. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya sé que ya me pasé de lo acostumbrado. El examen se sube el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Ahí me dicen el miércoles si tienen dudas en cuanto a eso. Porque no veo lo que ustedes ven. Así de que, profe, es que no se ve o no puede. Ya me dicen, porque yo no veo cómo ustedes ven la plataforma. Entonces, si quieren, el miércoles me dicen bien si hay alguna duda. Ok, gracias, profesor. Sí, profe. Gracias a Que ustedes. pase buena tarde. Sí, igual. Provecho si van a comer. Adiós. Gracias, profesor.